Buenos días, queridos estudiantes. Espero que todos se encuentren bien de salud. Igualmente sus respectivas familias. El día de hoy nosotros vamos a continuar con el estudio de los continentes. Esta vez nos toca trabajar el continente africano, el europeo y también la Oceanía. Ok, bien. Tenemos entonces esta primera presentación, ¿no? Se trata del continente africano y estamos observando, ¿no? Tanto, digamos, los límites como también las áreas, ¿no? Que comprende este continente. Bueno, antes que nada, tenemos que señalar que el continente africano es un continente que tiene, miren ustedes, la cantidad de kilómetros cuadrados, ¿no? Tenemos 30 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Eso es lo que mide el continente africano. Y esta cifra va a representar justamente la quinta parte de las tierras emergidas, ¿no? Las tierras emergidas vienen a ser pues los continentes. Entonces, si unimos todos los continentes, la quinta parte de ellos, ¿no? Es como si tuviéramos nosotros la extensión del continente africano, ¿de acuerdo? Entonces eso hace que el continente africano, con esa quinta parte de tierras, represente el tercer, ¿no? continente, ¿no? de mayor tamaño. Con respecto a sus límites, ¿no? Ya saben que esto nos va a ayudar, ¿no? ¿Con qué tenemos, digamos, frontera, ¿no? El África, como ven ustedes en esta parte que voy a bordear del mapa, ¿no? Vamos a estar bordeando el límite entre el continente y el mar, ¿no? Ese mar que está al norte de estos continentes, pasando por Marruecos, ¿no? Por Argelia, por Túnez, ¿no? Bordeando, ¿no? Libia, bordeando Egipto. Este mar se llama Mar Mediterráneo. Es un mar muy importante, mar Mediterráneo, muy importante, que sirvió justamente de medio, ¿no? Para la navegación de las primeras poblaciones, ¿no? Del África hacia Europa y de Europa hacia el África. Bien, esto es por el norte. Por el sur, ¿no? Que es lo totalmente opuesto al norte, vamos a tener, este país se llama Sudáfrica, está en el sur, Sudáfrica, ¿sí? Y Sudáfrica, como ustedes ven, ¿no? Justamente está a orillas, ¿no es cierto? Podemos decir entre dos océanos, ¿no? Por este lado vamos a tener el océano Atlántico hacia el oeste y hacia el este vamos a tener ya lo que va a ser el océano Índico. El océano Índico. Entonces, la confluencia, es decir, donde las aguas del Atlántico y del Índico se van uniendo, esa sería la frontera por el sur que tiene, ¿no? El continente africano. Por el oeste, que viene a ser a la izquierda, vamos a tener, ¿no? El océano Atlántico. Y por el este vamos a tener al océano, lo voy a hacer inclusive de fuera, miren, vamos a tener al océano Índico, ¿no? Esas son entonces las fronteras que tiene, digamos, el continente africano. ¿De acuerdo? Bien. Por otro lado, miren ustedes, vamos a ver que el continente africano, ya digamos en el globo terráqueo, va a estar, ¿no? cruzado por un lado, va a ser la línea ecuatorial, digamos, voy a calcularlo porque este mapa no tiene
no tiene las latitudes, pero a ver, entonces vamos a marcar más o menos por dónde pasaría, ¿no? Digamos que pasa por aquí. ¿Correcto? Digamos que este sea la línea ecuatorial, ¿sí? Entonces quiere decir que el África está en latitud, ¿no? Norte como en latitud sur, ¿no? Latitud norte y latitud sur. Pero por otro lado, si nos fijamos en el meridiano de Greenwich, vamos a tener entonces que también, ¿no? El meridiano de Greenwich va a cortar el continente africano, bueno, voy a hacerlo por aquí, va a cortar el continente africano, ¿sí? Esto no se olviden, es el meridiano de Greenwich. Quiere decir que el continente africano prácticamente está, ¿no? Digamos, dividido por el meridiano de Greenwich entre el meridiano occidental y el meridiano oriental. Y con respecto a las latitudes, estaría en latitud norte como también en latitud sur. Bien, vamos a ver ahora, vamos a explotar esta leyenda, ¿ya? Donde nos dicen que lo que está pintado en este verdecito viene a ser el África del Norte. Países que comprenden el África del Norte son Marruecos, con capital Rabat, Argelia con capital en Argel, Libia con capital en Trípoli y Egipto con capital en El Cairo, ¿sí? Bien, con respecto a estos países, ¿no? Son países de origen árabe, ¿no? Entonces, el idioma principal que se habla en estos países al norte del África es el árabe. Pero como recibieron también, ¿no? varias corrientes migratorias, entonces estas corrientes migratorias, y hablamos no solamente ya del pasado, ¿no? sino también estamos hablando sobre todo de un pasado reciente, es decir, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los países europeos colonizaron estas tierras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Marruecos, en algún momento ha sido colonizado por los españoles y en otro por los franceses. En el caso de Argelia, por los franceses. En el caso de Túnez, por los italianos. En el caso de Libia, también por italianos. Y bueno, y en Egipto el caso de los ingleses, ¿no? Entonces, vamos a observar que tienen, digamos, ese pasado y, bueno, de todas maneras, la cultura que predomina es la cultura árabe en estos países, ¿ya? Lo otro que tengo que señalarles es que estando entonces a orillas, ¿no es cierto?, del mar Mediterráneo y habiendo sido el mar Mediterráneo una vía importante para el comercio, entonces los marroquíes, los argelinos, tunecinos, los libios y los egipcios han podido desarrollar también una economía, ¿no? Comercial a través del Mediterráneo que ha sido importante en la historia. En la actualidad, ellos más bien siguen siendo importantes dentro de todo el continente africano, porque son tierras donde, a pesar de que hay muchos desiertos, pues en esos desiertos es donde han encontrado petróleo. Estos son países productores de petróleo, forman parte de la Organización, ¿no?, Internacional del Petróleo, ¿no? Bien, otra cosa, ¿qué tiene que ver eso con su cultura? ¿Qué tiene que ver con sus adelantos y su desarrollo? Tiene que ver, porque después que entremos nosotros al tema, ¿no?, del índice de desarrollo humano, es aquí donde vamos a encontrar los países más desarrollados. Ahora, también Sudáfrica. Sudáfrica fue colonizado por los ingleses. Entonces, por muchos años, claro, ha sido una colonia, ¿no? Pero actualmente es una nación libre. Entonces, Sudáfrica, ¿qué aprovechó? Sudáfrica aprovechó no solamente los recursos minerales que tenía, sino con la colonización de los ingleses, eso también ha permitido un mayor desarrollo en Sudáfrica que en el resto del continente africano. Aparte de la situación estratégica en la que estaba, porque durante las guerras ha sido muy importante quién controlaba esta parte del mar, entre el Océano Atlántico y el Océano Índico. ¿Se dan cuenta? Bien, todo eso
se los estoy explicando porque no deseo, y ya yo les digo, que aquí, digamos, la memoria es importante, pero no es suficiente para comprender lo que es la geografía, ¿ya? En la geografía tenemos que involucrar al hombre, sus actividades, ¿no? Para que podamos entender cómo de la mano ha ido el crecimiento no solamente geográfico, el de la tierra, el del espacio, sino también el de la voluntad humana, ¿no? Las guerras, el desarrollo económico, la explotación de recursos, el cuidado del medio ambiente, todo ello, ¿sí? Bien, vamos ahora a lo que es el África del Sur, que ya les he explicado, ¿no? A través de lo que ha sucedido con Sudáfrica, ¿sí? Los entonces países del África del Sur están pintados justamente de este color. Está Angola, ¿no? Eh, eh, de repente han pasado ya por este tema con su profesor, ¿no? De historia, ¿no? Se ha tenido que mencionar de repente que Angola, por ejemplo, una cosa muy curiosa que pasa, ¿no? En pleno siglo XX, y es que eh, se había desatado aquí una revolución, ¿no? Aquí, ¿no? También como han sido colonias, entonces son revoluciones contra el colonialismo. Entonces, en esta guerra de Angola participaron cubanos, claro, cubanos que ya venían, ¿no? De haber logrado en la misma Cuba, ¿no? Digamos, la revolución, ¿no? Con Fidel Castro. Imagínense qué curioso, ¿no? Ver a cubanos ayudando a angoleses, ¿no? En su revolución también. Tenemos Namibia, Botsuana, Zimbabue, Zambia, ¿no? Entre otros, ¿sí? Correcto. Ahora miren, también voy a decirles, antes que pasemos este mapa, que por este sector que yo estoy, ¿no? Digamos, encuadrando, va a haber también un desierto, ¿ya? Va a haber un desierto, eh, que ahora lo vamos a ver en un mapa. El África del Este. El África del Este está aquí, Sudán, Eritrea, Sudán del Sur, Etiopía, Somalia. Y están también Kenia, Tanzania, Mozambique, que incluye también la isla más grande que tiene el África, que es Madagascar. ¿Correcto? Entonces, esta parte oriental, ¿no? Del África es un lugar, digamos, montañoso, ¿ya? Va a haber montañas, pero también va a ser un lugar, digamos, de pobreza, ¿sí? Hay pobreza, por ejemplo, Somalia, ¿no? En los años 70, 60, Somalia, ¿no? Era un país, digamos, fuertemente necesitado de alimentos, ¿no? Se tuvo que hacer hasta una campaña a nivel del mundo para ayudar, ¿no? A los somalíes a salir de esa pobreza. Bien, es montañoso. Toda esta parte de acá vamos a tener, ¿no? Lugares altos, justamente donde van a surgir estos lagos, ¿no? Un conjunto importante de lagos, lagos que finalmente, ¿no? Van a ir alimentando a un río que va a ser el río Nilo, que luego va a pasar por Egipto rumbo al Mediterráneo. Esa es una parte entonces de cordillera, pero también, obviamente, cuando yo ya les he puesto aquí esta línea ecuatorial, es para que ustedes vean que por aquí vamos a tener, ¿qué cosa vamos a tener por aquí? Por la línea ecuatorial vamos a tener el bosque, ¿no? Parte de lo que es el bosque ecuatorial. Inclusive esto que les he pintado aquí también, aquí sobre todo en esta parte del Congo, gran parte de toda de esta parte que es una parte central, ¿no? Va a ser el Congo. Así como tenemos nosotros la selva, el África tiene el Congo, la selva, digamos, ecuatorial, también lo tiene, ¿ya? Bien, entonces ahora pasemos a ver más bien, este es el centro, ¿no? Cuando yo digo la parte central está aquí, de este color, entonces allí tenemos cosas curiosas, por ejemplo, hay un país que se llama República Democrática del Congo. Y también tenemos otro país que solito se llama Congo. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso significa que, ¿no? Una sola nación
o naciones, ¿no?, que son del Congo han incluso, ¿no?, tenido, digamos, enfrentamientos muy fuertes, ¿no?, que han dado como resultados que el territorio donde estas naciones del Congo vivían han tenido que dividir el territorio, ¿no?, y ha sido una división política, ¿no?, que fue el resultado de enfrentamientos que ha habido en ese espacio, ¿ya? O sea que aquí la lucha no solamente ha sido contra, ¿no?, digamos, los colonialistas, sino también las naciones que son de origen africano, también han seguramente peleado entre ellos, obviamente que es por la tierra, es por el agua, ¿no?, por los recursos naturales, ¿ya? Esos son entonces el Chad, Camerún, Gabón y los dos países, ¿no?, del Congo. Bien, luego tenemos esta parte de aquí, ¿no?, esta parte color lúcuma, que es la parte oeste, es muy importante, ¿ya? Es muy importante, sobre todo en dónde es importante. Hay aquí dos países importantísimos, en este caso tenemos Nigeria, por un lado, y también Níger, ¿no? ¿Ya? Entonces, Guinea, también acá está Guinea, ¿bien? Entonces, estos son países productores de petróleo también, ¿ya? Y también de oro, porque el continente africano, ¿no?, uno de los recursos que llamó la atención de los europeos fue la existencia de oro, ¿no?, de metal precioso. Entonces, ahora, ¿no?, ya desde los tiempos contemporáneos, pues se ha explotado bastante lo que viene a ser el petróleo también en estos espacios, ¿ok? Bien, entonces, esta es, ¿no?, la división política que actualmente tiene el continente africano. Ahora ya predomina, obviamente, ¿no?, los países que lograron su independencia son 54, 8 todavía siguen teniendo, ¿no?, digamos, una fuerte dependencia con algunos de los países que fueron solo sus colonos, ¿no? Y luego tenemos hasta 2 estados que no son pues miembros de la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Acá tenemos dos imágenes donde nos están mostrando, ¿no?, paisajes, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí se nota muy clarito que se trata de, ¿no?, un volcán, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen también islas, ¿no? No nos olvidemos de las islas. Entonces hay islas que son producto también de, digamos, el vulcanismo. Y esto de aquí ya lo hemos visto muchas veces, ¿no?, en otras fotos, cuando vemos la sabana, ¿no? Entonces el África cuenta con la sabana más grande, ¿no?, que existe en todo el planeta, ¿no? Y aparte que hemos dicho también que en la sabana es donde habitan los mamíferos más grandes, ¿no?, del mundo también. Ok, entonces aprovecharíamos ya, como ya hemos mencionado, los, ¿no?, países. Vamos a notar esto de aquí. Miren lo que tenemos nosotros aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí tenemos 7 islas, ¿ya? Estas islas son las islas que se conocen como las Islas Canarias. Son 7. Estas Islas Canarias, estructuralmente, son parte del continente africano, ¿sí? Imagínense que una de estas islitas fuera la isla San Lorenzo. Ustedes han visto, si nos vamos al Callao, vemos que entre la isla San Lorenzo y el Callao está el mar del Pacífico, ¿no? Pues bien, entonces eso mismo le pasa a estas 7 islas, ¿no? Están unidas al continente africano, pero en el camino está cubierto por el océano. Ya, en este caso, esas 7 islas estructuralmente pertenecen entonces al continente africano, pero políticamente son islas donde se habla el español. Es decir, son islas donde habitan, ¿no?, españoles. Les cuento una anécdota. Tengo una hermana que se ha casado con un canario, ¿no? Con un canario, no canario pajarito, sino se ha casado con un español, ¿no?, que nació en Canarias, ¿sí? Son 7 islas. Y estas islas son, para los europeos, vienen a ser como islas donde los europeos de cualquier país de Europa viajan, ¿no?, en los meses de verano.
Son islas que viven del turismo. Bien, entonces, ahora quiero ir a la derecha. Las islas Seychelles. Lo estoy poniendo en un círculo a la derecha, ¿sí? ¿Lo están viendo? Bien, como ven, las islas Seychelles están rodeadas del océano Índico, ¿no? Estas islas también son varias, ¿no? ¿Qué cantidad? La verdad es que no la tengo precisada, pero lo que sí sé, porque he conocido a gente que viene de Seychelles, ¿sí? Resulta que son islas que también, ¿no? Son, digamos, islas donde se da mucho el turismo. Son islas que tienen, digamos, una modernidad importante por producto justamente del ingreso, ¿no? Por el turismo, sino que también ellos han sabido, digamos, guardar, ¿no?, los elementos culturales que tienen justamente las poblaciones nativas de ese lugar. Entonces, mucha gente del mundo y sobre todo de Europa acude para vivir esas experiencias, esas culturas, ¿no?, que son desconocidas, ¿no?, para alguien que fundamentalmente vivió en una zona urbana muy alejada. ¿Sí? Bien, esas son las islas de Seychelles. También vamos a aprovechar para ver que aquí está Madagascar, ¿no es cierto? Madagascar, donde por si acaso no hay pingüinos, como lo vemos generalmente en las películas, ¿no? En los dibujos animados, ¿no? Madagascar. También tenemos las islas Mauricio, ¿no? Aquí una sola islita, Mauricio, pero que también es turístico, ¿no? Turístico. Tenemos aquí un archipiélago de islitas que viene a ser Comores. Bien. Entonces ahí ustedes ven algunas cosas. Y para no olvidarme de algo importantísimo, porque no hemos dicho que por el este vamos a tener el Océano Índico, ¿no es cierto? Pero atención, veamos por este lado. ¿Qué está aquí? ¿Cómo se llama este mar? Este mar se va a llamar Mar Rojo. Mar Rojo, ¿sí? Y esta península, no se olviden, está en el continente asiático, es la península arábiga. La península arábiga, ¿sí? Este pasajito de acá, este caminito de acá, es el canal de Suez. Canal de Suez, donde las embarcaciones pueden, ¿no?, pasar al Mar Rojo. ¿Ok? Bien, sigamos entonces. Vamos a ver ahora los relieves más significativos que tiene el continente africano. Comenzaremos por el norte. Observen ustedes, tenemos los montes Atlas. Estos montes Atlas, por ejemplo, uno de los puntos más altos que tiene es de más de 4.000 metros sobre, ¿no?, el nivel del mar. Los montes Atlas se levantan como una barrera, ¿no?, entre lo que va a ser la parte norte del continente africano y el paso hacia la península ibérica, ¿no? No fue sencillo, ¿no?, que los árabes, porque en algún momento los árabes se movilizan desde la península arábiga por el norte africano y logran cruzar los montes Atlas y finalmente los árabes van a ingresar a España y se van a quedar ahí por cerca de y aproximadamente 8 siglos, ¿no? Entonces, cuando llegan los españoles a América, algunos de ellos vienen siendo descendientes de árabes y nosotros también, de alguna forma, también recibimos, ¿no?, estas corrientes migratorias, por lo que descendemos también de ellos, ¿no? Bien, entonces aquí ustedes otra vez están viendo las Islas Canarias. ¿Qué más tenemos? Esto que está pintado en amarillo, en este fondo amarillo, viene a ser todo lo que es el desierto del Sahara, o Sahara también, como se le dice. Es el desierto más grande que tiene el continente africano y en el mundo también. Aparte de estos desiertos, Libia, ¿no?, también tiene desiertos, el desierto de Libia. Esta parte de aquí del Mar Rojo, entre el Mar Rojo y el río Nilo, también es un desierto. Se le llama desierto arábigo.
Aquí en el sur también tenemos un desierto, es el desierto del Kalahari. Del Kalahari recuerdo mucho, ¿no? Por los videos, ¿no? Ahí hay un roedor, me parece que es, ¿no? Que es el suricato, ¿no? O la suricata, ¿no? Un animalito vigilante, protector siempre de su manada. Bien, entonces no se olviden que el desierto del Sahara es prácticamente, miren ustedes, abarca casi la mitad, ¿no? La mitad del continente africano. Entonces, es importantísimo. Pero en pleno desierto, ¿qué estamos viendo? Se levantan mesetas, como por ejemplo el macizo de Hagar, con altitudes hasta más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. En el caso también del macizo del Tibesti, igual, más de 3.000, ¿no?, metros sobre el nivel del mar. Es decir, cuando uno va al desierto no solamente encuentra pues arena, ¿no?, y un suelo llano, sino se puede encontrar desierto y en medio del desierto una montaña, ¿no? Montañas. Bien, más hacia el sur inclusive tenemos, ¿no?, ya en la parte central, la meseta de Adamawa o la meseta de Ubangi. ¿Se dan cuenta, no? Bien, eso entonces entre lo que es más notorio en la parte, digamos, norte y central. Eso tiene que ver también, ¿no?, con la existencia de algunos ríos, pero que evitan, ¿no?, entrar a lo que viene a ser el desierto. Justamente es desierto porque ya es poco, ¿no?, digamos, el agua que se va a presentar. Las lluvias son escasísimas en los desiertos, ¿no? Pero tenemos aquí el lago Victoria. Alrededor del lago Victoria van a haber otros lagos, pero es ahí donde vamos a encontrar el nacimiento justamente del río Nilo. Río Nilo que va a ir descendiendo hacia las partes más bajas hasta llegar formando un delta en el mar Mediterráneo. Y están haciendo justamente en montañas, porque toda esta parte de acá, como ustedes están viendo, desde la parte norte tenemos el macizo de Etiopía, ¿no? Entonces, desde este macizo de Etiopía, y luego con la presencia, ¿no?, de estas cordilleras que vienen a ser las cordilleras, toda esta parte de acá, es la cordillera del Kilimanjaro, donde el punto más alto también se llama así, Kilimanjaro o Kilimanjaro. Esta es la parte más alta que tiene el continente africano, más de 5.800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, de hecho, la formación de estas lagunas, lagos, ha dado, ¿no?, el segundo río más largo, más extenso, es el río Nilo. El primero ya sabemos que es el río Amazonas. ¿Ok? Si hablamos de ríos, también podríamos ya también tocar, ¿no?, que hay otro segundo río en el África que es importantísimo. ¿Se dan cuenta? Van a ser también en estas alturas de la meseta de Katanga. Entonces, este río va a marchar a través del Congo y va a desembocar en el Golfo de Guinea. En el camino se ha alimentado también de otros ríos, ¿no?, que vienen de la meseta de Katanga y desembocan en el Golfo de Guinea. Bien, entonces, aparte de estas cordilleras, también en el sur que tenemos aquí los montes Drakensberg. De tal forma que el Orange nace en las cercanías de estos montes Drakensberg y va a desembocar en el Océano Atlántico. Con respecto al río Níger, ¿no?, el río Níger de la misma forma, ¿no?, va a desembocar también en el Golfo de Guinea. El río Senegal, ¿no?, va a desembocar en Cabo Verde. Esos son los principales ríos. Bueno, y para este lado de aquí, que viene a ser ya para la Oceanía, tenemos el río Zambeze, que desembocará en este estrecho que se conoce como el estrecho de Mozambique, es decir, entre
el continente africano y Madagascar está el estrecho de Mozambique. ¿Y cómo se llama este estrecho en el norte? A ver, ¿cómo se llama este estrecho en el norte? Ese estrecho entre el continente africano y el continente europeo. ¿Cómo se llama este estrecho? Se le llama estrecho de Gibraltar. El estrecho de Gibraltar, aquí, ¿ya? En el norte. Muy bien. El continente africano tiene, digamos, también, ¿no?, algunas penínsulas. La más importante, que se le llama inclusive Cuerno del África, ¿cuál sería? Esta parte. Miren, la parte que estoy sombreando acá en rojo, ¿sí? De verdad parece que parece la península de Somalia. Es esta. Parece como ese cachito que tiene el rinoceronte, ¿no? ¿Han visto ustedes? Que es medio ñato este rinoceronte, pero justamente, ¿no?, en esa parte entre los ojos le sale justamente ese cachito, ¿no? Bueno, entonces tenemos esto que sale, se le llama la península somalí, porque está justamente ahí, es donde está Somalia, ¿no? Entonces, península somalí, península de Somalia. ¿Ok? Bien. Ya hemos visto el istmo de Suez, ya hemos visto los ríos, los lagos, ¿sí? Bueno, solamente hemos visto acá el lago Victoria, pero también existe el lago de Tanganica, está aquí, y tenemos, ¿qué otro lago? Bueno, son los más importantes, ¿ya? Bien, pasemos entonces ahora a la siguiente diapositiva. Tenemos aspectos de la demografía en el continente africano, ¿no? La población, digamos, absoluta que tiene el continente africano es de más de 1.253 millones de habitantes. Nigeria es el país, pues, más poblado, ¿no? ¿Y cuántos millones tiene? Tiene 200 millones de habitantes, 200 millones de habitantes. Egipto, 92 millones de habitantes. Etiopía, 93 millones de habitantes. La densidad poblacional es de 41 personas por cada kilómetro cuadrado. ¿Recuerdan cuánto tenemos en Perú? En Perú tenemos 24 habitantes por kilómetro cuadrado. Los egipcios tienen 41. ¿Y por qué vamos a decir entonces tienen 41? Porque es un continente grande, ¿no? Pero miren ustedes, hemos visto que existen muchos desiertos. Entonces en ese desierto obviamente no hay mucha gente. Así que en las ciudades o en otros países africanos habrá mayor cantidad, ¿no?, de personas también. Ahora, eso tiene que ver también con, digamos, algunos indicadores, ¿no?, demográficos, como por ejemplo la tasa de natalidad o la tasa de mortalidad, que son fundamentales para saber, ¿no?, por qué una población, ¿no?, tiene mayor densidad. Entonces, vamos a encontrarnos que justamente para el caso, ¿no?, de africano, sobre todo, ¿en qué parte? ¿Qué parte del África? ¿El norte o el centro o el sur? Aquí ya en el fondo tenemos el continente africano, no se olviden. Como está bien, ¿no?, los círculos están muy remarcados, parece como que no, como que estuvieran flotando, pero detrás de eso tenemos ahí el continente africano, no se olviden. ¿Dónde están los círculos más grandotes? ¿Dónde están? ¿Ven ustedes? No los notamos en el norte, los países árabes, ¿no? No los notamos mucho. ¿Dónde están? Están ubicados justamente, ¿en dónde? En lo que está debajo del desierto, ¿no? Si en esta parte norte está el África del Sahara, se le llama el África del Sahara, se le llama, ¿no?, el Sahara.
Pero por debajo de la línea ecuatorial, se le llama África subsahariana, o sea, debajo del Sahara, ¿no? Entonces, en los países del África subsahariana es donde, como ustedes se están dando cuenta, existe la mayor cantidad de población y densidad poblacional. En cambio, en el norte no. En el norte es menos densa la población, ¿no? Es un poquito menos densa que lo que está sucediendo en la parte central. Pasemos por aquí. Indicadores demográficos del continente africano. Tenemos, por ejemplo, que en el continente africano existe, ¿no?, digamos, indicadores demográficos que son totalmente contrarios a lo que puede pasar en el continente europeo. En el continente europeo vamos a encontrar indicadores, ¿no?, que responden al desarrollo de los países, pues, que tienen, digamos, mayores recursos, ¿no?, mayores beneficios. En el caso del África, sus indicadores son de pobreza, de carencias, ¿no? Es el continente que menos ha avanzado en temas de desarrollo. Ya. Por ejemplo, ¿cuál es el promedio de vida de un africano? 60 años. Acuérdense que cuando hablábamos de América, si era América del Norte, era superior a 77 años. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, en Perú más de 70, ¿no? Pero aquí 60, es el promedio de vida de las personas. ¿Dónde sí encontramos en el África que supera esos 60? Lo encontramos en Argelia y lo encontramos en Túnez. Ya hemos dicho, estos son países árabes, pero que están en la parte norte. ¿Sí? Luego, la más baja, o sea, menos de 60, lo vamos a encontrar en la parte de la República Centroafricana. O sea, en el centro africano sí la cosa está muy fea. Miren ustedes, 53 años de promedio. Sí. Otras tasas son, por ejemplo, ¿no?, la tasa de crecimiento natural en el África es del 2%. Acuérdense que en Europa, ¿no?, no pasa del 2%, y en América tampoco, ¿no? Ahora, que uno que otro país de América pueda tener hasta 2.1, sí se puede dar, ¿no? La tasa de natalidad es de 36 nacimientos por cada 1000 habitantes. 36 nacimientos por cada 1000. En otros hemos notado que solamente pues es 12, ¿no?, por cada 1000. La mortalidad es 12 fallecidos por cada 1000, ¿no?, habitantes. Pero esto se agrava cuando se trata de la mortalidad, ¿no?, infantil. Porque miren, si para cualquier persona que fallece, pues, ¿no?, entonces la tasa es de 12, ¿no? Pero en el caso cuando se habla ya de niños, la tasa, miren, llega a ser hasta de 41 por cada 1000 habitantes. 41 por cada 1000 habitantes. Es bastante, es mucho, ¿no? Y es que nosotros bien sabemos, pues, ¿no?, que tiene que ver mucho la tasa de natalidad, ¿no?, la cual estamos observando que es alta. La tasa de fecundidad, miren ustedes, 5 hijos por cada mujer. 5 hijos por cada mujer, ¿no? Entonces se viene agravando más todavía la cosa, ¿no? El analfabetismo, tenemos el 27% de los varones, digamos, son analfabetos, es decir, nunca fueron a la escuela, ¿no? Y ya estamos hablando, pues, ¿no?, o sea, la carencia, ¿no? Ustedes saben que la educación es un derecho. Y aquí hay, entonces, un número importante de niños y de jóvenes ya adultos, ¿sí?, que no saben leer y escribir. En el caso de las mujeres la situación todavía se agrava más, ¿no? Se agrava más porque todavía hay muy pocos derechos que tienen las mujeres, pero que sí en algún momento lo tienen los hombres, ¿no? Entonces esto es de 45,3%
en el caso de las mujeres. Luego tenemos la distribución poblacional, ¿no? En el caso del África, es el único continente donde la mayoría de la población sigue viviendo en zonas rurales, más del 50% de la población. Ya nosotros hemos trabajado, ¿no? El continente americano, el continente asiático, ahora vamos a ver el europeo y la Oceanía, y vamos a notar que la mayoría, ¿no? O sea, todos estos continentes, la población vive, ¿no? Digamos, básicamente en las zonas urbanas. Y todavía aquí, ¿no? Hay personas que viven en zonas rurales, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que lo mejor sea vivir en zona urbana. No siempre es favorable, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en el Callao, ¿no? Pues, si bien es cierto, estoy en un lugar donde tenemos Alameda. La Alameda es una calle que tiene muchas plantas. Eso es lo bueno que es un milagro, ¿no? Pero si yo me muevo hacia otras avenidas del propio Callao, me voy a encontrar con fábricas, me voy a encontrar con humo de las fábricas, me voy a encontrar con polvo, porque no hay árboles en otro lado. Digamos, vamos a suponer que me encuentro con un sitio donde no hay árboles, aunque ha habido un proyecto para seguir, ¿no? Protegiendo los árboles, porque eso son una ventaja, ¿no? Para no tener tanto polvo y para tener más oxígeno. Bueno, entonces se puede notar. No siempre vivir en una zona urbana es algo mejor que vivir en un espacio rural. Y eso lo voy a repetir ahora cuando veamos el continente europeo. Indicadores demográficos entonces del África, ¿no? No se olviden que cuando nosotros vemos el índice de desarrollo humano, allí se ha tomado en cuenta, no se olviden, ¿no? La alfabetización. La alfabetización. ¿Cuántos alumnos, ¿no? están yendo al colegio? Otra cosa que se toma en cuenta es el número de años que permanece un niño en el colegio. Porque una cosa es que sepa leer y escribir, pero otra cosa, ¿no? Que ese niño solamente haya acudido a primaria, que no haya terminado su secundaria. Eso, entonces también se califica eso. Y también en el índice de desarrollo humano vamos a medir, digamos, de todo lo que ha producido el país, ¿no? De todos esos bienes que ha producido el país, dicho en forma cuantitativa, ¿no? Podemos preguntarnos, ¿cuánto ha producido cada persona en ese país? ¿No? Se llama el producto per cápita, es decir, por cada persona que vive en tu país, de esa cantidad de valores que ha logrado ese país, díganme cuánto aportó cada persona. ¿Ya? Entonces, ese producto per cápita, ¿no? Ese per cápita, entonces, también va a valer. Entonces, ¿qué pasa en el continente africano? ¿No? Hay un índice de desarrollo muy alto, pero ¿dónde? Miren ustedes, en las Islas Mauricio. ¿No? ¿Por qué en la isla? ¿Por qué no dentro del continente? ¿Por qué? Porque, como les digo, ¿no? Les dije con las Islas Seychelles o las Islas Canarias. Allí se ha explotado el paisaje que tienen, el paisaje de islas, que es, pues, ¿no? Afrodisíaco, diremos nosotros, porque es vegetación, animales, la cultura de la gente alegre, su música, su comida y todo atrae al turista del mundo, ¿ya? Han sabido explotar muy bien esa parte. Y seguramente para que eso se conserve, ahí tienen políticas de protección al turista que hacen que el turista se sienta bien, se sienta seguro, ¿no? De permanecer en un lugar muy alejado de su país, ¿ya? Otros países que también están en un nivel alto, como ven, Seychelles, también islas, Argelia, productores de petróleo, Túnez, productores de petróleo. O sea que el producir petróleo no solamente ha sido para aumentar, ¿no? las arcas de la economía de estas autoridades, ¿no?
en estos dos países, sino también ha repercutido en la descentralización de esto que ganan los estados, ¿no? Es decir, ha habido ahí, seguramente, no las conozco, pero seguramente ha habido ahí políticas para tener colegios, hospitales, y etc., y etc. Solamente así podríamos explicarnos, ¿no? Bueno, ¿y quiénes tienen un IDH bajo, no? Está Níger, ¿no? Está Chad y está Sudán del Sur. De estos que hemos dicho, Níger tiene, ¿no? Sí, tiene petróleo también, pero todavía sigue teniendo un IDH bajo, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha satisfecho, ¿no?, los colegios, la permanencia de los niños en el colegio, ¿no? Y los valores quizás no estén bien distribuidos, ¿no? Bueno, habría que meterse a buscar datos sobre esto para tener explicaciones, ¿ya? Vamos entonces ahora a los recursos que tiene la economía, ¿no?, africana. En cuanto se refiere a la agricultura, vamos a ver, ¿no?, que esta es la principal actividad, ¿no?, que tienen los africanos. Pero, ¿qué tipo de, digamos, de tecnologías utilizan? Ellos todavía siguen utilizando sus propias estrategias, ¿no?, de trabajo que han ido empleando desde los primeros años de su existencia en este continente, ¿ya? Entonces hablaríamos nosotros que predomina una agricultura extensiva o de subsistencia, ¿de acuerdo? Si acaso encontramos que quienes están explotando, ¿no?, el café, el algodón, el cacao, maní, aceite de palma, tabaco o cítricos, en ese caso, esta agricultura es agricultura intensiva, ¿ya? Son multinacionales, son empresas extranjeras, ¿no?, que invierten capital, ¿no?, o concesionan y entonces pueden producir café con altas tecnologías. Otra cosa curiosa que está pasando aquí, si ustedes se dan cuenta y vuelven a leer esta parte, resulta que en el continente africano es muy similar a lo que tiene Perú, ¿no? Es decir, en el Perú tenemos estos mismos productos, ¿no? Y también hay empresas extranjeras que de igual forma explotan el café, el algodón, esto, con maquinarias bastante adelantadas. Miren en qué nos parecemos, ¿no?, el Perú y el África en esto. En la minería, ¿no?, el África concentra el 30%, miren ustedes, de las reservas de minerales que hay en el mundo, ¿sí? Y esto también, en eso también nos parecemos, ¿no? Nosotros, el continente americano, con el África en el sentido de que, sobre todo en América del Sur, ¿no?, se concentran muchos de los minerales que existen en el mundo, ¿ya? Las principales áreas productoras de petróleo y de gas, porque con el petróleo viene el gas natural, ¿no? Ahí mismo están, en los mismos yacimientos. Entonces encontramos, ¿no?, todo esto que ustedes tienen acá, por ejemplo, en estos países, ¿no?, se explota el petróleo y gas natural, aquí el petróleo crudo, como el peruano, ¿no?, el petróleo crudo, aquí hay grandes, ¿no?, productores también de petróleo, aquí el centro petróleo, toda esta parte sur es petróleo, miren ustedes, aquí hay crudo, petróleo crudo, aquí en el centro hay diamantes, eso me olvidé decirles, ¿no?, diamantes en el centro, hacia el lado derecho el oro, y donde hay bosques, ¿no?, donde hay bosques, todo es ahí cálido, el café. Esta parte central de cobre, platino, bueno, está para seguir ahí informándonos. Oro en esta parte de acá. Bueno, y oro pues del Perú, ¿no? Perú, Bolivia, somos productores de oro, de plata. Bien, sigamos. Nos vamos ahora a Europa, ¿ya? En Europa tenemos un continente que es relativamente pequeño, ¿no? Relativamente pequeño. Miren, tiene 10 millones de kilómetros cuadrados. 10 millones de kilómetros cuadrados y un poquito más. ¿Ya? Y un poquito más. Vamos a ver ahora los límites, ¿no? Bueno, tenemos por el norte, ¿no?, tenemos al océano glacial
ártico. Ahora, parte de este océano glaciar ártico, si estás cerca, por ejemplo, de estas costas de Noruega, a este mar de aquí, que es una partecita del océano glaciar ártico, se le va a llamar Mar de Noruega. Por esta parte de aquí se le va a llamar Mar del Norte. Aquí ya sería el océano Atlántico, ¿no? El océano Atlántico, ¿ya? Pero la parte norte, ya sabemos que es el océano glaciar ártico, pero estando cercano a las costas, va tomando otros nombres de mares, ¿ya? Bien, ya hemos visto entonces por el oeste es el océano Atlántico. Por el sur, ¿qué tenemos aquí? El mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo, ¿no? No se olviden que esta parte es el estrecho de Bering y todo esto es el África. Y todo este norte es el África, ¿correcto? Esta parte, África, ¿ya? ¿Qué tenemos por el lado este? Por el lado este, aquí no se va a notar, pero vamos a tener los montes Urales. Por aquí hay una división. Los montes Urales son una cadena de montañas que va a hacer un accidente geográfico que nos va a permitir decir que este lado se va a llamar Europa y que el otro lado de los montes Urales se va a llamar Asia. ¿Ya? Eso es lo que nos va a decir. Pero no lo estamos viendo aquí, después lo vamos a ver en otro mapa. Aparte de limitar con los montes Urales, también limita, miren ustedes, con el mar Caspio, ¿no? Esta parte es el mar Caspio. ¿Sí? Bien, estos son los países. Miren ustedes, esta península de aquí, voy a ponerle otro color, a ver, vamos a ver qué color le ponemos. Vamos a ponerle un color morado. Miren, esta península de aquí, de Europa, se llama península ibérica. Comprende dos países, Portugal y España. Península ibérica. ¿Correcto? Bien. ¿Han visto esta bota? Parece una bota, ¿no? El taco, la punta de la bota. Bien. Esta bota es una península también. Es la península de Italia o también se le llama Itálica. Península Itálica. Tenemos aquí una peninsulota, ¿eh? Miren, toda esta. Toda esta península se le llama península de Escandinavia. Toda esta. Donde van a haber dos países. Noruega, que es la parte verde, y Suecia, que es este color. Pero hasta aquí hay unas montañas. En el lado izquierdo está Noruega y en el lado derecho está Suecia. Bien, ahí tenemos esta península, ¿cómo se llama? Que tiene a Grecia. ¿Cómo se llama esta península? Facilita, ¿no? Es la península griega. Península griega. Tenemos también península de los Balcanes, que viene a ser de este lado de acá. Va a haber otro mapa donde lo va a precisar mejor. ¿Ya? No olviden entonces, aquí tenemos la isla de Islandia. Islandia es un estado también de Europa, ¿no es cierto? Y aquí tenemos al Reino Unido. Esta isla grande es el Reino Unido. Y esta pequeña al costado es, ¿no? Irlanda. ¿Ya? Esto de acá es Irlanda. Y esta partecita aquí, por ejemplo, del Mar del Norte, esta parte de aquí se le llama Países Bajos. Esta parte de aquí.
en estas tierras de acá. Se les dice Países Bajos porque el nivel de las aguas es por encima del nivel del continente. Entonces hay países aquí como en Holanda donde han levantado grandes muros porque el mar está por encima, digamos, del nivel de la ciudad. Entonces, para protegerse, entonces han levantado grandes muros que impiden que el mar entre, ¿no?, a la parte, digamos, ya de la ciudad. Ok, bien, sigamos entonces. Hemos aprovechado un poquito explotar también este mapa. Bueno, ya acá Rusia. En el caso de Rusia, tenemos la Rusia que es europea, donde hay mayor cantidad de rusos. Pero en el lado asiático también Rusia como país continúa, solo que va a tener menor población. La parte entonces rusa más desarrollada es la que está justamente en Europa. Bien, la división política de Europa, como ustedes ven aquí, ¿no? Europa es pequeña, de 10 solamente, ¿no? 10 millones de kilómetros cuadrados. Miren, Perú tiene 1.000.000, ¿no? 1.000.000, 1.200.000, ¿no? Kilómetros, 200.000 kilómetros cuadrados. 1.200.000 kilómetros cuadrados. Entonces, ¿cuántos Perúes sacaríamos nosotros de 10 millones? Al menos, ¿cuántos sacamos? Unos 8 países, ¿no? Mire, Europa es como si sumáramos nosotros 8 veces el territorio peruano. O sea, si tuviéramos 8 territorios peruanos con las dimensiones de 1.285.215.6 kilómetros cuadrados, pues tendríamos más o menos unos 8 países cubriendo todo el espacio de Europa. Eso nos hace ver de que aquí hay países que son más pequeñitos que un distrito de Lima. Sí, hay países muy pequeños, como Mónaco, por ejemplo. Miren dónde está Mónaco. Bueno, esta es Francia. Mónaco está aquí en un puntito, por aquí, este creo que es. Ese puntito es el país de Mónaco. Mónaco, donde gobierna un rey todavía. Bien. Los países, ¿no? Está Noruega, Suecia en la península de Escandinavia. Por aquí ya hemos dicho, tenemos España, y al costado rodeado de España está Portugal. A un pasito de España uno puede viajar y estar en Francia. A un pasito se puede llegar a Bélgica, donde también hablan francés. Nos vamos a Holanda, ¿no?, a Ámsterdam, y de ahí podemos pasar a Alemania, donde ya hablan alemán. Si pasamos aquí, los Polonia hablan polaco, en la República Checa el checo, en Viena hablan, digamos, creo que el alemán todavía, ¿sí? Y en Eslovaquia tienen su propio lenguaje, en Hungría su propio lenguaje, si nos vamos a Italia el italiano, es decir, este es como la Torre de Babel, decían, ¿no? Pero no es un impedimento hoy día que un continente se hablen muchos idiomas, diversos idiomas, ¿no? No es un impedimento, sobre todo ahora con las nuevas tecnologías, ¿sí? Bien, vamos a seguir entonces, a ver, vamos a pasar por aquí. Ibas una cosita acá. Hay 50 países, 43 son propiamente europeos. ¿Por qué? Porque hay 7 países que tienen una parte en Europa, una parte del territorio está en Europa y la otra parte del territorio está en el Asia. ¿No? Por ejemplo, ya hemos mencionado a Rusia, ¿no? Entonces Rusia tiene una parte en Europa y la otra parte la tiene en el continente asiático, ¿sí? Igualmente pasa con Turquía. Entonces, esta parte verde aquí que ustedes ven, esta parte verde, a ver, no me ubico bien, ya, esta es Turquía,
pero, ¿no? Hay una partecita, esta es Turquía, pero hay una partecita, me parece que es por aquí, solo que me está tapando esta de acá, donde al cruzar al otro lado ya estaríamos nosotros en Europa, ¿no? Hay una Europa entonces en Turquía y hay otra Europa que está en el Asia. A ver si en otro mapa lo encontramos. Ya, esos países son Azerbaiyán, Grecia, Kazajistán, Rusia, Turquía, Georgia y también Armenia. Bien, aspectos físicos que tiene Europa, entonces en cuanto a las cordilleras, vamos a tener las siguientes, y esto es importantísimo también. Ya hemos visto que tenemos, ¿no? Ya las penínsulas ya las hemos mencionado, así que ahora, aquí también están ya las penínsulas, miren ustedes, de Escandinavia, de Jutlandia, tenemos la ibérica, la itálica, la balcánica, ¿ya? Entonces, para el caso entonces de las cordilleras, tenemos en la península de Escandinavia, tenemos el macizo escandinavo que divide el territorio, ¿no? De Noruega con el de, ¿con qué país estamos del otro lado? A ver. Este lo teníamos en el anterior. En este de acá, con Suecia. No olvidemos, con Suecia. Se dividen entre Noruega y Suecia. Tuve que leerlo porque me confundo con Suiza, ¿no? Suiza es otro, ya. Está el macizo de Escandinavo. Luego, se me ha ido mi puntito, no lo veo. Ya, aquí estoy, pero lo voy a poner en rojo porque se pierde. A ver, vamos con el rojo, ya. Entonces, luego vamos hacia aquí. Tenemos la península ibérica. Y miren aquí, como si fuérase con un cuchillo, ¿no? Aquí están los montes Pirineos. Los Pirineos dividen a la península ibérica de Francia. Es como también un impedimento, ¿no? Claro, pero no impidió, por ejemplo, que un gran militar árabe, si mal no me equivoco, se llama Aníbal, o se llamaba Aníbal, dicen que cruzó montado en un elefante, cruzó los Pirineos, porque iba a luchar contra los romanos de la península itálica. Bien, luego tenemos en esta parte de Francia, pero va a abarcar más países, más países que Francia. ¿Qué vamos a tener ahí? Vamos a tener los Alpes. Los Alpes, entonces, vienen a ser unas cordilleras algo extensas y que va yendo de un país a otro país, ¿ya? Se extiende entonces por esos países. Entonces, el punto más alto de los Alpes viene a ser el Monte Blanco, con 4.807 metros sobre el nivel del mar. Pero no es la montaña más alta de Europa. La montaña más alta de Europa está aquí, en el Cáucaso, lado derecho, donde el punto más alto se llama Elbrus, a 5.633, ¿no? kilómetros sobre el nivel del mar. Metros, no kilómetros. 5.633 metros sobre el nivel del mar. Justamente el Elbrus, ¿no? Está en esta cordillera del Cáucaso. Si uno está de este lado, estaría en el continente asiático, pero si pasa el Cáucaso, ya estaría en Europa. ¿Sí? Tenemos los montes Apeninos, que prácticamente en esta bota que es Italia, es como si fuera el cierre, ¿no? La cordillera de los Apeninos es como si fuera el cierre de la bota. Divide prácticamente a Italia, ¿no? Entre un lado y el otro lado. Esta península es la península de los Balcanes. ¿Sí? Esta península de los Balcanes, donde está Grecia. Está Grecia. Tenemos luego los montes Cárpatos. La parte norte, donde dice la llanura. Esta es la llanura europea.
la parte más productiva, ¿no?, que está en el norte europeo, está dado en la llanura europea, ¿no? Es ahí donde se puede criar ganado, se puede utilizar las tierras, ¿no?, para la agricultura. Toda esta parte norte es muy rica. Así que imagínense ustedes también los rusos, ¿no?, gozan, digamos, de esta llanura. Es una zona templada, ¿de acuerdo? Bien. También aquí nos están enseñando un poquito sobre las islas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos varias islas que se encuentran en el mar Mediterráneo, ¿no? Por ejemplo, aquí, frente prácticamente a Francia, está la isla de Córcega, ¿no? Las Islas Baleares frente a lo que es España, las Islas Baleares. Tenemos la isla de Sicilia frente a lo que es Italia, y la de Cerdeña, que es una de las más grandes, ¿no? Están en el mar Mediterráneo. Tenemos aquí la isla de Creta, en la parte sur, isla de Creta. Y bueno, aquí de lejitos, porque, ¿no?, digamos, son países que comprenden Europa, está también, ¿no?, las Islas Canarias. Recuerdan que los hemos visto con el África, pero aquí lo está resaltando porque hay que políticamente vincularlo con España. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Qué podemos explotar por aquí? El estrecho del Bósforo, ¿no? El estrecho del Bósforo es este pedacito. Han visto que esto está pintado en verde. Esta es una parte de Turquía, la Turquía de Europa, ¿ya? Y en esta partecita de acá sigue habiendo Turquía, en esta partecita. No sé si alguno ha visto novelas turcas, ¿no? Los turcos suelen poner en sus novelas justamente el estrecho del Bósforo. Es este puente de fierro, ¿no?, que va desde Asia hasta Europa y va por el estrecho del Bósforo. Ok, bien, entonces vamos ahora a ver el siguiente diapositiva. Aquí vamos a ver los ríos, los aspectos importantes con respecto a los ríos, ¿no? Bueno, estamos observando entonces que hay un gran número de ríos que van a desembocar, por ejemplo, en el mar del Norte. Tenemos los siguientes, ¿ya? Tenemos los siguientes. Tenemos los que desembocan, digamos, hacia la parte norte, como el río Vístula, que desemboca en el mar Báltico, el Oder, el río Elba, el río Rin. Estos, ¿no?, el Elba, el Rin, están desembocando en el mar del Norte. El río Sena, que pasa por la capital de Francia, que es París, ¿no?, va a desembocar aquí. Este se llama el Canal de la Mancha. Este pasajito de acá se llama Canal de la Mancha. El río Loira, ¿no?, ya prácticamente va a desembocar en lo que es el Océano Atlántico, como el Garona, el Duero, el Tajo y el Guadalquivir. Están desembocando en el Océano Atlántico. Desembocan en el mar Mediterráneo el río Ebro, el Tíber, que está atravesando Italia, en el mar Tirreno. Esta parte del mar Mediterráneo se llama mar Tirreno y al que está a la derecha se le va a llamar mar Adriático. El río Po, por ejemplo, desemboca en el mar Adriático. El Ródano, en Francia, va al Mediterráneo. Pero el río más extenso que va a tener Europa va a ser justamente el río Volga. Este río Volga, miren ustedes, nace en las cercanías de estos lagos
de Ladoga, uno pequeñito por aquí, y entonces el Volga va a hacer este recorrido, ¿no? Va a acercarse como que a los montes Urales, pero va a descender hacia el mar Caspio, hacia el mar Caspio. El río Don, es un importante río también, desembocará en esta parte del mar, no sé, no distingo ahí el nombre del mar, pero finalmente termina en el Mar Negro, ¿no? Como el Dnieper o el Dniester, que van al Mar Negro. Y este río va recorriendo muchos países y vamos a llegar entonces hasta, se va a llamar Danubio y va a llegar hasta el Mar Negro. Ahora, quería aprovechar entonces en esta diapositiva para decirles que las altitudes que vamos a encontrar en Europa son bastante bajas, ¿no? En promedio de altitudes de sus cordilleras, de sus mesetas, qué sé yo, en promedio no es, digamos, inferior a unos 300 metros sobre el nivel del mar. 300 metros sobre el nivel del mar. O sea, que es casi plana, ¿no? ¿No es cierto? Lo que vamos a encontrar en promedio. Cuando aquí ya hemos mencionado algunas cordilleras, ¿no? Ya esas sí son altas. Pero en general, si sumamos las partes más altas de Europa con las partes más bajas de Europa y sacamos un promedio, pues es más o menos de 300 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si aumentan, ¿no?, el caudal de estos ríos, entonces hay ciudades que se inundan. Pero eso sería lo malo. Lo bueno está en que sus tierras son tierras muy productivas. No tienen el problema, ¿no? O sea, tienen problemas de esta naturaleza también, pero no como nosotros. Nosotros tenemos muchos territorios que están por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. 3.000 metros. Es difícil sembrar, criar ganado, ¿no?, en esas alturas, ¿ya? Entonces, eso es lo diferente que hay entre Europa y lo que es, ¿no?, América, ¿correcto? Entonces, tienen modernidad, tienen grandes ciudades, pero están en partes bajas. Aspectos demográficos de Europa. Tienen 747 millones de habitantes. Rusia es prácticamente el país que tiene más habitantes de Europa. Tiene más de 100, ¿cómo es? A ver, lean allí. 147 millones de, no, acá, ¿cómo, no? Sí, millones de habitantes. 147 millones de habitantes. De los cuales 110 millones viven, ¿dónde? En Europa. Alemania tiene 82 millones de habitantes, ¿no? ¿Y Perú cuánto tiene? Tiene 30 y cuánto, 35, pongámosle pues, ¿no? Ya proyectado, 35 millones tiene Perú. Francia tiene 67 millones de habitantes. La densidad poblacional en toda Europa es de, ¿no?, 60, ¿cuánto es? 72 habitantes por kilómetro cuadrado. En América es 24. Mayor densidad poblacional la tenemos en este país, en Mónaco, ¿ya?, donde hay 19.150 habitantes por kilómetro cuadrado. Nosotros tenemos 24, ¿no? Porque en Mónaco, ¿cuántos habitantes en general, no tienen? Tienen 38.300 habitantes. Dividido entre su territorio no pasa de tener 2 kilómetros cuadrados nada más, es decir, un cuadrado de 20 cuadras por lado. Ese es el país, 20 cuadras por lado, ¿no? O sea que aquí hay urbanizaciones más grandes que todo el país de Mónaco. Y ellos tienen mayor densidad poblacional. Menor densidad poblacional, por ejemplo, hay en Islandia, ¿no?, donde tienen 364.000 habitantes en una superficie de
3.125 kilómetros. 103.000, ¿no? Bueno, vamos a ver el siguiente imagen, ¿ya? Tenemos esperanza de vida. La esperanza de vida en Europa, ¿no? Es de 82 años. 82. Me quedé corta porque les dije que, no, yo les dije que para América era 77, ya. Para Europa es 82, o sea, superior a América, muy superior, ¿no?, a el continente africano. Más altas, esperanzas más altas las podemos encontrar con 85 años en San Marino, 84 años en Suiza, y las más bajas, ¿no?, tasas de esperanza de vida la encontramos con 72 años en Moldavia. O sea que este es el país, ¿no?, de menor cantidad de edades, pero igual 72 no está nada mal, ¿no? Distribución de la población. El 72% de la población vive en las áreas urbanas y el 28% habita en zonas rurales. Ahora, en esas zonas rurales no se crea pues que hay absolutamente pobreza, ¿no? Porque las casas están obligadas a tener calefacción, es decir, tienen una cierta modernidad. Lo único que está distinguiendo a las personas es que se dedican a crianza de ganado, a cultivar, también se dedican, ¿ya? Pero modernidad tienen, ¿no? No se van a morir de frío porque las casas, ¿no?, cuentan con energía eléctrica, cuentan con carbón, qué sé yo, ¿no? Es decir, es otro estatus, totalmente otro estatus de pobreza, bueno, ya. Europa recibe muchos migrantes que vienen pues del resto de los países, ¿no? Reciben siempre migrantes, ¿no? Porque es del África o del Asia que van hacia Europa, ¿no? ¿Quiénes son los que más reciben, ¿no?, esos migrantes? Son los alemanes, los franceses, los ingleses y también los españoles. Los reciben, ¿no? Les falta también a estos países mano de obra, ¿no? Manos de obra para actividades y tareas económicas que no las hacen los mismos alemanes, franceses, ingleses o españoles. Tasas. La tasa de natalidad es de 11 por cada 1000, ¿no?, nacidos. La tasa de fecundidad es de casi, ¿no?, 1,5 hijos, ¿no?, por mujer. Y la de mortalidad es la de 11 fallecidos por cada 1000 habitantes, ¿no? 1000 habitantes. Como ven, estos indicadores pues están superando mucho a lo que hemos ya leído o mencionado en el caso africano. Índice de desarrollo humano muy alto, lo vamos a encontrar en Suiza, ¿no?, en Noruega, es decir, están más al norte los países europeos que tienen, ¿no?, un mejor índice de desarrollo humano. Lo mismo que en Islandia. Estamos hablando de Islandia, estamos hablando de Noruega, aquí, y estamos hablando de ¿quién más? De Suiza, ¿no? Bueno, en el caso de Suiza, Suiza debe estar por un lado de aquí, ¿ya? No distingo bien, pero por algún lado de acá. ¿Ok? Bien. El índice de desarrollo alto los tenemos en Azerbaiyán, Armenia y Moldavia. Entonces, curiosamente, vamos a encontrarlo a estos países más o menos por este sector. Es decir, entre el Asia y Europa, ¿ya? Por este sector, por ejemplo, ¿ya? Listo. O por aquí. Está bordeando ese momento entre el continente asiático y el europeo. ¿Qué actividades se desarrollan? La agricultura, la ganadería, pero siempre están obviamente, ¿no?, altamente tecnificadas y producen en cantidades el trigo, la cebada, las avenas, el centeno, el maíz y la papa. En cuanto se refiere a la crianza del ganado, obviamente son consumidores, ¿no?, de ganado vacuno,
del porcino y del caprino. No tienen, digamos, tanto privilegio al tema de carnes de vacuno como sí lo tienen los norteamericanos, ¿no? Es un poquito más variada sus carnes, con porcino, caprino y sobre todo también de pavos, pavas, ¿no? De aves, ¿no es cierto? En la minería vamos a ver que son productores de hierro y también de carbón mineral. Especialmente destacan en esto, está Rusia en primer lugar, Polonia también, el Reino Unido y los alemanes. Tienen importantes, ¿no? Digamos, centros mineros para la extracción del hierro. Noruega y Rusia también en el caso ya cuando hablamos nosotros del gas natural o del petróleo. No se olviden estos nombres, Noruega y Rusia. Incluso estas son partes donde el suelo está congelado. Entonces ellos lo que tienen ya maquinarias para romper hielo, llegar al suelo y de ahí extraer ese petróleo. Actividad forestal también es muy continua debido a que son lugares fríos, de nieves, entonces tienen que emplear, ¿no? Maquinarias también modernas, ¿no? Sobre todo están ahí los países del norte como Suecia, Noruega, Finlandia y Rusia, entre otros. Principales recursos de la economía también obviamente va a ser el desarrollo industrial, ¿no? Esto es importantísimo. Hay una tecnología, ¿no? Digamos, similar casi en todos estos países, ¿no? Europeos, que es muy avanzada. Tanto es así que vamos a ver productos de esta industria automotriz. Va a haber marcas muy conocidas de carros, sobre todo autos modernos, ¿no? Que van a tener los nombres no patentados, autos para Alemania, autos para Italia, para España. En cada una de esas industrias tienen, digamos, este tipo, digamos, de productos, ¿no? Que caracterizan inclusive al país, ¿no? Como que nosotros aquí en Perú nos hemos acostumbrado más bien a conocer las marcas que vienen de China, que vienen de Japón, que vienen del continente asiático, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido un tiempo en el cual han ingresado, ¿no? Este tipo, digamos, de autos, inclusive llegó a ingresar autos usados, ¿no? De segunda mano que se vendieron aquí en Perú. ¿Ya? Entonces vinieron sobre todo de estas marcas que son asiáticas. Sin embargo, en Europa hay una mejor protección de sus propias marcas, así que se utilizan esas marcas dentro del marco europeo. ¿Ok? Bien, entonces destacan ahí, pues, ¿no? Estos países como la mayoría de los países, digamos, europeos. Ajá. Vamos a pasar ahora a la Oceanía, ¿ya? Muy rápidamente. Cuando hablamos de la Oceanía, estamos sumando todos los territorios, ¿no? De las pequeñísimas islas como de las grandes islas y vamos a tener 9 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Estas islas están ubicadas dentro de lo que es el Océano Pacífico, algunas de ellas, y otras dentro de lo que va a ser el Océano Índico, ¿correcto? Pero además vamos a ver que toda el área de la Oceanía va a estar, ¿no? Como sectorizada en una gran isla que es la isla de Australia. Ustedes mismos lo pueden ver acá. Australia es la isla más grande de todas las que estamos observando. Le sigue en tamaño, ¿no? Por ejemplo, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda cuenta con dos islas, ¿no? Una más pequeña y la otra un poquito más grande, ¿sí? Pero además de Australia y Nueva Zelanda, vamos a tener aquí, ustedes ven, a Nueva Guinea, ¿no? Nueva Guinea, que también vamos a tener, son estas islas, y aparte vamos a involucrar a esta isla de acá, de Nueva Guinea, porque un sector de esta se va a considerar para la Oceanía y este otro sector se va a considerar para lo que viene a ser ya la parte, digamos, asiática, ¿no? Esta parte es Asia y ya desde esta mitad de Nueva Guinea
se contará para la Oceanía. Lo vamos a ver mejor en los siguientes cuadros. Por ejemplo, acá está la división política de la Oceanía. Son 14 países independientes y hay 18 territorios que todavía están siendo, ¿no? Digamos, siendo parte de otros estados, como de los Estados Unidos. Bien, entonces, bueno, acá hay este mapa lo vamos a ver mejor en otros, ¿sí? Aquí. ¿Cómo son las regiones de la Oceanía? Primero tenemos la Australasia. Australasia porque va a contar a Australia, ¿no? Y también va a contar a Nueva Zelanda, ¿ya? Australasia. Entonces, Australasia está acá pintado en amarillo. Australia, que es muy grande comparado con todas las islas, ¿no? Y Nueva Zelanda, que cuenta con otras dos, ¿ya? Luego tenemos la Melanesia. Esta Melanesia, ¿no? Se llama así Melanesia por el color de piel que tienen las personas nativas de estas islas, Salomón, de Papúa Nueva Guinea, de Vanuatu, ¿no? O de las Islas Caledonias, o de las Islas Fiji, las Islas Tonga, ¿sí? La piel oscura, ¿no? Es decir, no es negra, pero es oscura, ¿ya? Y como ven ustedes, ¿no? Comprende, ¿no? Papúa Nueva Guinea, que vendría a ser desde este corte a la derecha, ¿ya? También ahí vamos a tener, ya lo hemos mencionado, las Islas Salomón, Vanuatu, Fiji, las Islas Fiji, ¿no? También. En la Micronesia, ¿por qué se le dice Micronesia? Porque son islas muy pequeñitas, muy chiquitas, micro, ¿ya? Las más pequeñas. Entonces, entre esas más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, aquí está pintado en esta área color rosado, están las Islas Marshall, ¿no? Ahí está, ahí llega la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Están las Islas de Guam, aquí están las islas de las Marianas. Cerca de estas islas de las Marianas es que vamos a encontrar, ¿no? Una fosa muy, muy profunda, ¿ya? Tenemos la Federación de Estados de Micronesia, tenemos las Islas Palau, por ejemplo, entre otros, y Nauru, ¿sí? Nauru. Bueno, eso entre muchas que, miren, pequeñitas que ya no les hemos puesto nombre, ¿no? Son las más notorias. Y finalmente nos vamos luego ya a la Polinesia. La Polinesia viene a ser todo este espacio ya, ¿no? Todo esto que ustedes están viendo aquí. Es la parte que se va más hacia ¿dónde? Más hacia el oriente. ¿Y con qué más o menos vamos a estar en este espacio de acá? Ya estaríamos aquí con el continente americano. América, ¿no? El mar del Pacífico. Y llegando a lo que es América del Sur, América del Centro, ¿ya? ¿Cómo se acerca lo de la Polinesia, no? Por ejemplo, ¿cuáles tenemos aquí? Bueno, las que puedo leer, ¿no? La Polinesia francesa, las Islas Cook, aquí está Kiribati. Estas de acá me llaman mucho la atención, las islas de Hawái. Acuérdense que Hawái, por ejemplo, ¿no? Es un archipiélago de islas, pero pertenecen a los Estados Unidos, ¿no? Forman parte de los Estados Unidos. Tokelau, Tuvalu, Samoa, Samoa Americana, ¿no? Bien. Esas son las de la Polinesia. Aspectos físicos que tiene la Oceanía, ¿no? Lo vamos a notar en este mapa de Australia, ¿ya? Vamos a notar, este mapa está un poco oscuro, vamos a ver. No, tenemos que hacerlo ahí nomás, aunque no es tan nítido, ¿no? Ya, miren ustedes, en la Australia nosotros vamos a tener la cordillera divisoria. Esta cordillera divisoria
es la que justamente va a hacer que en esta parte de aquí exista el mayor desarrollo económico. ¿Por qué? Porque tiene una llanura. Esta llanura es bien productiva. Y es ahí donde la gente ha levantado pues grandes ciudades, ¿no? De este lado, ¿ya? Esta es la parte moderna, la que se conoce mediante las fotografías y las filmaciones bonitas que aparecen generalmente cuando celebramos el Año Nuevo. El centro, como ven ustedes, más bien está contando con muchos desiertos y también montañas. Desiertos y montañas. Miren, prácticamente es una isla grande, pero donde abundan los desiertos. El desierto, por ejemplo, de Arena, el desierto de Simpson, el gran desierto Victoria. Imagínense. ¿Y mezclado con qué? Con montes como McDonnell, ¿no? Los montes aquí, Hamserley, también. Pero claro, en este desierto y en estas montañas, entre estos espacios, tenemos un animalito muy conocido de Australia, ¿no? El canguro, ¿ya? Entonces, el punto más alto que va a tener, ¿no? La cordillera, en la gran, ¿no? Esta gran divisoria va a ser el Kosciuszko, con más de 2.230 metros sobre el nivel del mar. Y si nos vamos a Nueva Zelanda, el punto más alto va a ser Cook, con 3.764 metros sobre el nivel del mar. Si nos vamos ya por toda la Oceanía, ¿cuál sería el punto más alto? Está aquí, el Pucallpa, con 4.884. Está de este lado. Como ven, está en el lado asiático. Pero la vamos a contar, ¿por qué? Porque toda la isla, toda, es parte estructural del continente australiano. También le puedo decir continente australiano porque es lo más grande que hay, ¿no? Bien, entonces los ríos, ustedes lo pueden notar, el río Darling, ¿no? Y el río Murray. Con el nombre de río Murray es que ya se va a la bahía australiana. Con respecto a la población, pues es de 40 millones de habitantes. Solamente Australia, ¿no? Tiene 24 millones. El resto entonces están en las islas. La densidad poblacional, ¿no? Es baja, 5 habitantes por kilómetro cuadrado. Y sobre todo lo que estamos observando es que en la misma isla de Australia es menor la densidad, ¿no? Porque llega a tener hasta 3. Pero donde sí va a haber mayor densidad va a ser justamente en el resto de las islas, ¿no? Mayor densidad. Bien, ustedes ven allí, ¿no? La bandera de Canadá, están observando, ¿no? La población es un poco diversa en sus rasgos. ¿Por qué? Porque a Australia llegaron muchos migrantes, tanto de los Estados Unidos como de Inglaterra, como de otros países también. Hay una colonia peruana que se fue más o menos entre 1960 y 1980, viajaron hacia Australia. Se quedaron allí. Indicadores demográficos de esperanza de vida, miren, llega hasta 83 años, no está nada mal, ¿no? Y la esperanza de vida más baja es la de 64 años, y eso se produce en la isla de Papúa Nueva Guinea, ¿no? La población urbana predomina en un 75% y las principales ciudades, esas que son de fotografía, son estas que aparecen aquí en la parte inferior: Sydney, Melbourne y otros. Esta es la foto que repetimos y vemos en los años nuevos porque es una de las principales ciudades pues en tener toda esa programación de luces, ¿no? Que hacen los australianos. Indicadores demográficos de la Oceanía, pues un índice de desarrollo, ¿no? Muy alto, solamente lo vamos a tener en la parte de Australia y en Nueva Zelanda, y del término medio en algunas islas. Principales recursos que tiene Australia es en cuanto a la agricultura y la ganadería, ¿no?
Se cultivan cereales, se cultivan muchos frutos, ¿no? Son bastante buenos en cuanto a la ganadería, sobre todo de ovino, y en segundo lugar también en la crianza de vacunos, ¿no? Eso es en Australia, pero si uno va a las islas, obviamente entonces va a encontrar, ¿no?, una agricultura hecha por la propia familia, que va cultivando la caña de azúcar, el cacao, el café, los frutos, ¿no?, y algunas especerías. En la minería, Australia, no olvidemos, es productor de hierro, productor de oro, de plata, tiene diamantes, tiene cobre, tiene estos minerales. Y entre todos ellos también tenemos petróleo. ¿Petróleo en dónde? En Nueva Guinea y también en la misma Australia. Miren ustedes, atajo abierto, ¿no?, un centro minero. Y en la actividad forestal, Australia y Papúa Nueva Guinea, porque esta Papúa Nueva Guinea es correspondiente a una un bosque tropical, ¿no es cierto?, ecuatorial. Son bosques naturales y sobre todo en este caso en Nueva Zelanda. Bien, entonces el turismo es la principal actividad que se cuenta, ¿no? Hay muchos turistas que van desde todo el mundo, ¿no? Y tenemos ahí también una imagen de Nueva Zelanda, donde, ¿no?, se cría este ganado vacuno, que es importante. Y todo, digamos, con una alta tecnología. Vamos a los ejercicios, así que rapidísimo nomás, vamos a ver, en la primera pregunta vamos a tener, ¿no?, sobre el continente africano, cuáles son sus características, la vamos a tener en la clave D. Es decir, alberga la tasa de analfabetismo, ¿no?, más alta del planeta, estamos hablando del África, y en segundo lugar, su población habita mayoritariamente los espacios rurales, ¿no?, del continente africano. Estamos hablando del África, del continente africano. Segunda pregunta, esta es para relacionar los ríos, ¿no?, de Europa con algunos de los espacios, ¿no? Por ejemplo, aquí dice Roma, Londres, acá transita por el mayor número de países y desagua en el Mar Negro, y este último es el curso, va a llegar a parar hasta el Mar Cáspico. Ahí tienen ustedes las ideas más o menos que les van a ayudar a responder cuál sería la respuesta aquí correcta, ¿no? Entonces tenemos en la clave A. Vamos al ejercicio número 3. El 3 corresponde a Europa, ¿no? Una descripción de Europa. Identifique los enunciados que sean correctos, ¿no? Pues bien, aquí la respuesta correcta la vamos a tener en E. Es decir, Alemania destaca por la producción de automóviles de alta gama, sí, claro que sí, y Noruega, ¿no?, representa un desarrollo importante, especialmente en la industria forestal. Noruega, ¿no?, ya que ahí están los bosques de taiga, industria forestal. Vamos ahora al 4, ¿no? En el 4 nos señala, es sobre la Oceanía, ¿no?, y sus características. Vamos a encontrar la respuesta correcta en la clave B. Es verdad, 2 en romanos y 3. En Australasia se encuentra el país de mayor extensión, ¿no?, territorial, ¿no? ¿Cuál es ese? Papúa Nueva Guinea. Y, en Australasia, sí, no, el de mayor extensión. Es Australia, justamente, perdón, ¿ya? Y en el caso de 3 en romano, dice, esto es verdadero, ¿no? Porque Papúa Nueva Guinea y Vanuatu, dice, ¿no?, tienen los registros más bajos
del Índice de Desarrollo Humano, ¿no? Que tiene todo el continente, ¿no? Es verdad. Bien, entonces las respuestas son estas y vamos a pasar a educación cívica. 1D, 2A, 3E, 4B. En educación cívica vamos a tratar sobre el sistema de seguridad y defensa nacional, sistema de gestión de riesgos y los roles que cumplen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Voy a hacerlo un poco más rapidito porque nos gana el tiempo. 9:50, ya. Como todo país, nosotros necesitamos tener un sistema, ¿no?, que nos dé seguridad, ¿no?, a nosotros que somos los ciudadanos, pero también seguridad para nuestro territorio, nuestras autoridades, nuestras instituciones, ¿de acuerdo? Y para eso entonces este sistema de defensa nacional, ¿no?, va a ser dirigido por el mismísimo presidente de la República. ¿Ya? Él es el que va a comandar todo, ¿me entienden? Por ser la primera autoridad en todo el país, ¿ya? Entonces vamos a tener tres componentes que son importantísimos para que se dé esa seguridad y defensa nacional. En primer lugar, nosotros vamos a tener el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que se le llama COSEDENA. La Dirección Nacional de Inteligencia, que la vamos a llamar DINI, y los va a acompañar los diversos ministerios, organismos públicos, ya sean regionales, ya sean locales. El Consejo, por ejemplo, el COSEDENA, ¿no?, es el ente rector, ¿no?, que va a manejar el sistema de defensa nacional. Y este es el que va a ser presidido justamente por el mismísimo presidente de la República, ¿correcto? Bien, pero no es suficiente, ¿no?, sino que además tiene que haber una dirección de inteligencia. Entonces, ¿quién se va a encargar de una información, ¿no?, que sea estratégica y que ayude a que nosotros podamos prevenir el peligro? Va a ser la DINI. Es el ente rector del Sistema de Inteligencia Nacional, donde va a identificar de manera oportuna y anticipada las amenazas, ¿no?, que tenemos nosotros como ciudadanos, ¿no?, y qué tanta seguridad o no tiene nuestro territorio, nuestro estado. Y los otros organismos, como son los gobiernos regionales, municipales, obviamente, ellos son los que van a ejecutar, ahí viene su principal acción, ejecutar toda aquella política que emane del COSEDENA, ¿no?, tiene que ser ejecutado, ¿no? Entonces, para eso están las autoridades. Si el presidente va a representar a todo el país entero en cuanto a su seguridad, si yo estoy en mi distrito, va a ser el alcalde el que va a hacer esas veces, ¿no?, proteger a la población que está en mi distrito, ¿correcto? Bien, eso entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿no?, que la seguridad no viene de la nada, sino viene de políticas para adelantarnos ante esas amenazas y también de las acciones que van a cumplir ahora sí todos aquellos a los que hemos elegido a la cabeza tienen que ponerse, ¿ya? El Sistema Nacional de Riesgo de Desastres, ya ahí en este caso nos estamos refiriendo a identificar
¿no? ¿Qué tipo de desastre? Identificar y reducir los riesgos, ¿no? Que están asociados a determinados peligros, ¿no? Y si no lo identificamos, pues también tenemos que minimizarlos, ¿no? Es decir, si esa amenaza es inminente, entonces hay que ir pensando cómo puede haber menor cantidad de desgracias si ese evento se produce. Eso es, digamos, importante. Y para eso, ¿cómo podemos nosotros prevenirlos? ¿Cómo evitar que sea un desastre que acabe con nosotros? Es nosotros vamos a, digamos, prepararnos en ello. Entonces eso le toca a las autoridades y también a nosotros que somos los ciudadanos. Prepararnos, es decir, en medio de un desastre nosotros no podemos ser el problema. Nosotros tenemos que ser menos problemáticos en ese momento, ¿ya? Eso que quede bien claro. O sea, encuéntrense, cuando ustedes se encuentran ante un peligro, en ese momento que ustedes están de chismosos, de chismosos, ¿qué puede pasar? O sea, puede ser que ustedes también sean afectados por un evento. Es una desgracia, pero puede ser. Por solamente haberte arriesgado, en lugar de estar ahí paradito, debiste haber hecho otra cosa. Hace poco hemos visto por la televisión cómo se desprende una parte de una montaña y debajo hay muchos señores que no pudieron pasar y se quedaron a ver ese espectáculo. Y casi son arrastrados por la montaña. Entonces, nosotros no podemos ser un estorbo cuando están actuando las autoridades. Al contrario, los ciudadanos tenemos que, primero que nada, nosotros buscar aquellos lugares donde vamos a estar protegidos, ¿sí? No por curiosos estamos poniendo en riesgo a la Policía Nacional, a los soldados, a las personas que son solidarias. No. Entonces tenemos nosotros que saber actuar, ¿ya? Proteger la vida de la población y el patrimonio de las personas del Estado es la tarea fundamental que tiene la gestión de riesgos de desastres. Así que, por favor, ya dejamos de ser niños, niñas, en la universidad somos ciudadanos, todos tenemos responsabilidades, ¿correcto? Organismos técnicos que van a participar, ¿no? Son organismos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Vamos a tener al CENEPRED, que viene a ser el Centro Nacional de Formación y Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres. Y el INDECI, que es el Instituto Nacional de Defensa Civil. Como ven ustedes, cada una de estas tienen sus propias funciones. Como por ejemplo CENEPRED lo que va a hacer es asesorar, ¿no? ¿A quién? Al ente rector. ¿En qué cosa lo va a asesorar? En las políticas nacionales que se van a establecer sobre gestión de riesgo. El CENEPRED presta asistencia técnica a los gobiernos nacionales, regionales y locales. Elaboran normas, ¿no? Instrumentos técnicos para que se pueda actuar y supervisan también la implementación del plan, ¿no? O sea, si se crea un plan es para ejecutarlo. En cuanto al INDECI, que lo conocemos más por el colegio, ¿no es cierto? Ellos asesoran al ente rector en los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación. Ellos están en los tres momentos, ¿no? Te preparo antes que venga el evento, mido tu capacidad de respuesta y si hemos tenido desastres, pues hay que rehabilitar, ¿ya? Brindan asistencia técnica a las autoridades y también a nosotros en la población, por eso lo tenemos en los colegios, promueven la instalación y actualización del sistema de alertas y después nos apoyan y facilitan también, ¿no? En el proceso de, digamos, en todo lo que sea el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Están ellos en todo en realidad, ¿no? Tenemos que darles, ¿no?, un gran apoyo, ¿no?, en ellos. Y uno puede participar dentro de esa estructura, ¿ya? Los componentes de esta Política Nacional de Gestión de Riesgos se manifiestan en tres tipos de gestión. La gestión prospectiva, eso quiere decir, prospectivo es mirar al futuro. Una gestión correctiva, ¿qué quiere decir? Que hay algo que corregir, algo que no se hizo en su momento, estamos entonces para corregir. Y la gestión reactiva, ¿no?,
es cuando, te digo, despierta, ¿no? Reacciona, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ya estamos casi en medio de una situación de peligro y es inminente ese riesgo. Entonces te digo, te cacheteo, flaf, flaf, despierta, hagamos lo que tenemos que hacer, ¿sí? Porque es la vida o la muerte. Ya no tenemos mucho que pensar, ya teníamos que habernos preparado, ya para esta última situación. Y así es como la gestión de riesgos prospectivo interviene sobre el riesgo que aún no existe, pero que tenemos nosotros que estar preparados, ¿no? O prepararnos antes de que ocurran los eventos. Una gestión reactiva es cuando se interviene para reducir el riesgo que existe. Y aquí tenemos, a ustedes le estamos dejando algunos ejemplos de cómo debe ser esa reducción, ¿no? Y en lo último es la intervención sobre el riesgo no reducido, que quiere decir que tenemos que en ese momento tener sistemas de alerta, ¿no? Por ejemplo, en mi barrio debiera haber, ¿no? De repente la misma iglesia tiene una campana cuando ya se sabe que estamos en medio ¿no? Iniciando un sismo, podrían sonar las campanas de la iglesia, ¿no? Alguna llamada de atención para nuestro barrio, tener silbatos para salir en el momento que tenemos que salir, porque ya eso es inminente. Ahí hay que hacer lo que ya, para lo que estamos preparados, ¿no? Las acciones. Bueno, todo este es el proceso de gestión de riesgos. Yo creo que ustedes lo van a poder leer más detenidamente. Es mucho se nos queda porque ustedes han hecho prácticas de simulacro y eso les va a ayudar a entender. El tiempo me está ganando. Tenemos a las fuerzas policiales y las fuerzas armadas, que cada uno de ellos va a tener un papel que cumplir, ¿no? El Ejército del Perú, soldados en tierra, va a ser la Fuerza Aérea, ¿no? Son oficiales en el avión, y la Marina de Guerra es los preparados, ¿no? Para el manejo de las naves, ¿no? En el mar y la defensa del mar también, ¿sí? La Policía Nacional ya conocemos bien sus funciones. Ellos organizan patrullajes para evitar la delincuencia, nos prestan atención en lo que podamos, ¿no es cierto? Inclusive en lo social, qué sé yo. Ellos vigilan las fronteras, previenen e investigan también. Ellos tienen, ¿no? También esa facultad de prevenir e investigar la delincuencia, ¿ya? Y aquí tenemos, esto quiero, por favor, le voy a poner así como una especie de estrella, para que ustedes lean muy bien la diferencia entre el estado de emergencia y el estado de sitio, ¿no? El estado de emergencia se va a utilizar cuando hay problemas de perturbación del orden interno del país, o se ha producido un sismo, ¿no? O quizás hay una grave circunstancia que puede afectar a la vida de la población. En cambio, el estado de sitio se da por cuestiones mucho más graves, por ejemplo, una invasión, ¿no? de otras personas a nuestro país, hay una guerra interior o exterior, ¿no es cierto? Hay una guerra civil, sería la interior, y la exterior sería pues que nos venga la violencia desde otros países, ¿no? Entonces, ante cualquiera de estos dos estados, ya sea el de emergencia o estado de sitio, el Estado peruano va a determinar algunas cosas. Por ejemplo, en el estado de emergencia va a restringir, ¿no? Algunos derechos nuestros, por ejemplo, a la libertad y seguridad personal, a la inviolabilidad de domicilio, a la libertad de tránsito o a la de reunirnos. En cambio, en el estado de sitio, lo que se va a restringir van a ser muchas cosas que son más importantes que estas, ¿ah? Miren, derecho a la vida se restringe. ¿Por qué? Porque el soldado va a tener de repente la orden de disparar. ¿Me entienden? La integridad personal, puede salir herido o puede salir muerto. A la libertad de conciencia y de religión, ¿no? O sea, depende cómo tú hables o tú actúes, o por tu religión te van a acusar de algo, ¿no? Al nombre y a la identidad, ¿no? Esto se restringe, tu nombre, tu identidad.
a la nacionalidad. O sea, está en peligro tu nacionalidad también. O sea, es para cosas más graves el estado de sitio, ¿ya? El estado de emergencia puede durar hasta 60 días, pero cuando es una emergencia, es un estado bien complicado como un estado de sitio, no te pueden dejar sin libertades mucho tiempo. Por eso aquí lo máximo es 45 días. ¿De acuerdo? En el caso de estado de emergencia, si así lo dispone el presidente, hace que las Fuerzas Armadas patrullen la ciudad. Si es que lo ordena el presidente. Si no lo ordena el presidente, ¿a quién le toca? A la propia Policía Nacional, ¿no? Al decretarse el estado de... 9:55. Ya estoy en la 55. Chicos, entonces solamente para mostrarles el solucionario de estas preguntas y con ustedes me voy despidiendo. Tenemos aquí 1A, 2D, 3D y 4E. Entonces, la próxima